serie. Para ello vamos a resolver el siguiente circuito. Tenemos un circuito serie RLC, cuyos valores son los siguientes. Tenemos un generador de tensión de 10 volt, senoidal o cosenoidal, una R de 1, una L de 0.0025 y un capacitor de 0.0012 faradios. Se nos pide calcular la frecuencia de resonancia, la frecuencia angular, el Q, las frecuencias cuadrantales, el ancho de banda y hacer una gráfica de la corriente en función de la frecuencia. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la frecuencia de resonancia. Recordemos que la frecuencia de resonancia se define como 1 sobre raíz de LC. Entonces, tomamos los valores de R, de L y de C, los reemplazamos en la ecuación y obtenemos 2000 radianes por segundo. Esto también se puede poner en función de la frecuencia en hercios, para lo cual tenemos que dividir la frecuencia omega 0 por 2pi. Entonces nos queda 2000 dividido 2pi, nos da 318 Hz. Ahora, para calcular el resto de los parámetros, vamos a revisar las expresiones de Q, ancho de banda y frecuencias cuadrantales. El Q estaba definido como omega 0L sobre R para un circuito serie, y el ancho de banda, que está relacionado al Q, se define como R sobre L o omega 0 sobre Q, o también lo podemos poner como la diferencia entre la frecuencia cuadrantal superior menos la frecuencia cuadrantal inferior. Y el cálculo de las frecuencias cuadrantales está acá abajo, omega 1 y omega 2, en función de los valores de R, L y C. Ahora calculamos el Q y el ancho de banda en función de los valores del circuito. Entonces, tenemos que el Q es omega 0L sobre R, como dijimos, omega 0L vale 2000, el L 0.0025, el R vale 1, con lo cual nos da un Q de 5. El ancho de banda, definido por alguna de estas expresiones, nos queda entonces, si hacemos omega 0 sobre Q, nos queda 2000 sobre 5 es igual a 400 radianes por segundo. El ancho de banda también se puede poner en función de la frecuencia en hercios, y entonces nos hacemos F0 sobre Q, 318, que era el valor de F0 que teníamos almacenado del cálculo anterior, dividido 5 nos da 63,67 Hz. Ahora pasamos a calcular las frecuencias cuadrantales de acuerdo a las expresiones que habíamos comentado. Entonces, reemplazando R, L y C por sus valores R, L y C, nos queda que la frecuencia cuadrantal inferior es 1810 radianes, o también lo podemos poner, este omega 1 dividido 2pi nos da la frecuencia en hercios, 288 Hz. Lo mismo para la frecuencia cuadrantal superior, reemplazando por los valores R y L C, nos da 2010 radianes por segundo, o su equivalente 351,7 Hz. Ahora que tenemos las frecuencias cuadrantales en hercios o en radianes por segundo, podemos comprobar el valor del ancho de banda que habíamos calculado anteriormente. Y efectivamente omega 2 menos omega 1 nos da 400 radianes y F2 menos F1 nos da 63,7 radianes, como ya teníamos calculado anteriormente y está expresado en esta zona de cálculo. Bien, ahora se nos pide graficar la corriente en función de la frecuencia en las inmediaciones de la frecuencia de resonancia. Bueno, recordemos que para hacer esto, para calcular la corriente, tenemos que resolver el circuito en el dominio de la frecuencia, para lo cual R, que pasaba a ser R, L, J omega L y C, 1 sobre J omega C. Y las tensiones E pasa a ser el fasor E y la corriente I pasa a ser el fasor I. Pero tenemos que asignar un valor de omega para poder obtener los valores de impedancia. Es por eso que para ello vamos, y como tenemos que hacer un barrido de frecuencia, vamos a resolver este cálculo a partir de una planilla de cálculo en donde podamos modificar la frecuencia y calcular las impedancias y las corrientes para cada valor de frecuencia. Como se ve acá, la impedancia Z varía en función de la frecuencia. Entonces, recordemos que la impedancia Z para un circuito serie es R más J omega L menos 1 sobre omega C, es decir, sumamos estas impedancias, R más JX, y Z en módulo es la raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, y la fase arco tangente de parte imaginaria sobre parte real. Una vez que tenemos Z en función de módulo y fase, ahora podemos calcular la corriente como el cociente del fasor E sobre el complejo Z,
lo tenemos de aquí puesto de esta manera, y esto lo pasamos a módulo y fase, y ahora nos queda que la corriente es la cociente entre E sobre Z, y la fase la resta entre la fase de la tensión menos la fase de la impedancia. Entonces acá tenemos el módulo y ahora pasamos a armar la planilla de cálculo con estos valores que tenemos calculados en la zona de cálculo. Bueno, entonces acá vemos una planilla de cálculo donde en esta columna A ponemos la frecuencia, en B los valores de la resistencia, en C ponemos el valor de la impedancia inductiva, o sea, omega por L, o sea, multiplicamos este valor por L, este será la parte real al cuadrado, esta es el XL al cuadrado, esto es XC1 sobre omega C, esta es la XC al cuadrado, con lo cual nos va a permitir armar entonces la parte imaginaria al cuadrado. Nótese que en este costado en amarillo tenemos los datos, tenemos un valor de tensión, el valor de corriente que es el que queremos, en este caso no lo estamos usando, pues lo vamos a calcular. Omega 0 es el valor que sale de hacer 1 sobre raíz de LC, el ancho de banda, lo tenemos definido, tenemos valores de R, de L, etc. y otros cálculos adicionales, y C. Entonces, por ejemplo, de esta manera vamos armando cada una de las columnas que nos permita armar, por ejemplo, el módulo de Z, que va a ser la raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, que lo tenemos acá, y el módulo de Z sobre R va a ser, por ejemplo, lo dividimos por este valor, y así cada una de las variables. Bueno, una vez que hemos hecho esos cálculos, podemos graficar la corriente en función de la frecuencia que hemos modificado en la planilla. Y entonces acá vemos cómo varía la corriente en función de la frecuencia. En este caso la frecuencia está dada acá en hercios. Como ven, en la frecuencia de resonancia que teníamos calculado, F1 y F2, nos daba la frecuencia de resonancia F0 era 318 Hz, como ven en 318 Hz nos da el pico de la corriente y eso se debe que en el circuito serie la parte imaginaria se anula, por lo tanto queda solamente resistido si la impedancia total se ha disminuido y por lo tanto la corriente es máxima. Bien, entonces además para el valor de potencia mitad que queda definido como I sobre raíz de 2, en este caso es 7.2, entonces acá tenemos esta línea de corte nos permite determinar el ancho de banda del circuito. Y acá tenemos definida la corriente cuadrantal inferior, la frecuencia cuadrantal inferior, la frecuencia cuadrantal superior, que eran estos valores 288 y 351 que habíamos calculado en el gráfico anterior. Acá tenemos el mismo gráfico, pero ahora es puesto en función de beta, donde beta es esta frecuencia relativa. Entonces, la interesante de esta curva es que ahora el pico siempre se va a producir para beta igual a 0. Así, beta igual a 0 significa omega igual a omega 0. Estos valores de beta negativo implican que la frecuencia es menor que omega 0. Beta positivo significa que omega es mayor que omega 0. También podemos, ya que tenemos la planilla de cálculo, modificar, por ejemplo, la resistencia solamente, dejar todo lo demás constante, en este caso estos son los valores que hemos usado, y vemos cómo la curva se modifica cuando variamos la resistencia. Estas curvas son de módulo de la corriente. Vemos que la curva roja es el caso 3, tiene 2.5, 5 es la curva verde y azul tiene una resistencia de 10, es decir, que a medida que vamos aumentando la resistencia, la curva se va aplanando. Esto mismo lo podemos poner en función de beta y entonces vemos cómo varía la curva en función de beta, simplemente graficando I en función de beta. Acá tenemos, por ejemplo, la misma gráfica, pero ahora haciéndolo en referencia dividido I sobre R, y por lo tanto nos permite, ahora como están todas unificadas en un punto máximo igual, podemos calcular los anchos de banda de esta función que eran R sobre 2πL. Acá tenemos ahora, si variamos cómo varía la curva de la corriente, si variamos L, y nos permite ver cómo se modifican las anchos de banda. Y finalmente también podemos hacer variar L
y podemos graficarlo en función de beta.